continuación se presenta una serie de incisos. 1. Analizar en regresión lineal simple las características. Las características de la regresión lineal simple es que es un estudio estadístico que permite examinar la relación entre dos o más variables que identificar cuáles son las variables dependiente e independiente. Inciso 2. Analizar de correlación lineal simple. Si entre dos variables cuantitativas existe una relación lineal, el análisis de correlación lineal simple se usa para determinar la dirección y la magnitud de dicha relación. En otras palabras, quiere decir que la dirección de la relación si es positiva o si es negativa, ya que esto consiste en un procedimiento estadístico para determinar si estas dos variables están relacionadas o no. Siguiente inciso. Diagrama de dispersión. Sus características son que ayuda a visualizar la relación entre dos variables numéricas en forma de una gráfica que se muestra en el eje X es horizontal y la otra el eje Y vertical para cada registro, y se traza un punto donde las dos variables se intersectan y forman una gráfica. La explicación de los valores. El B significa, es una pendiente de la recta, indica la cantidad con la cual la Y, que es la variable dependiente, cambia por cada unidad de cambio en X, la variable independiente. Y la R es un modelo de correlación. Este modelo de correlación se refiere a la medición de la intensidad de una relación entre las variables. En otras palabras, esto quiere decir que es una medida de relacionar estas dos variables, en este caso X y Y. Este coeficiente de correlación de Pearson permite visualizar la relación de estas variables, sin embargo, si no es necesario medir. Si más cerca es la unidad, el valor de coeficiente mayor, hay una relación de las variables. Y el valor A es una ordenada de origen, por lo tanto es el punto de la recta de mínimos cuadrados que se cruza en el eje vertical. Y la variable Y, que tiene como un sombrerito, esto significa de predecir o estimar, que es predecir o estimar un valor de una variable que nos dan de otra variable. En otras palabras, esto quiere decir que el valor de la variable dependiente Y, que corresponde a un valor dado de la variable independiente X. A continuación resolveremos el problema de la serie 2, ejercicio número 2. Se mide un peso y circunferencia de la cintura en 10 mujeres que ingresarán a una rutina en un gimnasio capitalino. Los datos son los siguientes. Estos son los datos siguientes que nos dan de las 10 mujeres. Este es el número de las 10 mujeres, el peso en libras y la cintura en centímetros. Para saber cuál es la variable X y Y, necesitamos hacer un razonamiento lógico. Como el peso depende de la cintura, recordemos que la variable X es la variable independiente y Y la dependiente. Entonces, el peso es nuestra variable Y, porque es la variable dependiente que depende de la cintura. Y la cintura es la variable X, que es la independiente, que no va a depender del peso. Esta es la información que debemos de completar. Señalamos cuál es nuestra variable. ¿Cuál es la variable dependiente? Y la respuesta es la circunferencia en centímetros de las 10 mujeres.
Y para resolver los otros incisos a partir del C, necesitaremos llenar la tabla con las respectivas columnas que a continuación les explicaré. En el inciso B elaboramos un diagrama. En el diagrama colocamos el eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es la cintura en centímetros, el eje horizontal. Comencemos. El peso es nuestra Y, entonces 108 lo ubicamos en el eje Y, que está más o menos por aquí, con el eje X, que es la cintura de 155, acá. Ahorita con el 143 ubicamos aquí en nuestra recta 143, aproximadamente sería acá, con el eje X 72.5, que sería acá. Así sucesivamente iremos con el eje Y, con el eje X, para ver qué tipo de gráfica nos va a dar. Así es como nos tiene que quedar nuestra gráfica respectiva, y guiándonos con la tablita según el diseño de nuestra gráfica, veremos qué tipo de gráfica es. En este caso no hay correlación. Para llenar esta tabla agregamos 3 columnas, en donde multiplicaremos la primera columna las dos variables, que serían X y Y. En la segunda columna es donde le daremos al cuadrado cada variable, en este caso la variable X al cuadrado y la variable Y al cuadrado. Entonces, con nuestra calculadora multiplicamos 108 por 55, que es un resultado de 5.940. Multiplicamos 143 por 72.5, da un resultado de 10.367.5. Y así sucesivamente multiplicaremos Y por X a llenar esta columna. Y así es como quedaría la columna XY, multiplicando todos los resultados. Después de llenar la siguiente columna, realizaremos a sumar todos esos datos de XY. Este sería el resultado total de esta columna, 84.735, y a continuación sumaremos la columna todos los datos de X y todos los datos de Y. Después de proceder de sumar todos los datos de X y los datos de Y, procedemos a elevar al cuadrado los datos de X. Entonces agarramos nuestra calculadora y elevamos al cuadrado el número 55, que da 3.025. Agarramos el otro dato, 72.5 al cuadrado
5.256.25. Y así sucesivamente lo haremos con los datos del x elevando al cuadrado que nos faltan y respectivamente así lo haremos para la columna y al cuadrado elevando la casilla del peso de y, que sería 108 elevado al cuadrado 11.664. Sucesivamente hacemos lo mismo aquí, x y al final, cuando tengamos los datos respectivos, sumaremos esta columna y esta columna. Y así nos queda nuestra tabla con los datos respectivos, que esto nos ayudará más adelante en resolver los otros incisos faltantes. Para resolver el inciso C, que debemos de calcular el valor de la ordenada de origen, es con esta fórmula, que A es igual a la sumatoria de la columna Y menos B multiplicado por la sumatoria de X dividido N, que es el número de datos, en este caso serían las 10 mujeres. Pero tenemos la sumatoria de Y, tenemos la sumatoria de X y tenemos el número de datos, pero lo que no tenemos es B. Entonces, para calcular B, necesitaremos esta fórmula, en donde B es igual a N multiplicado por la sumatoria de XY menos la multiplicación de la sumatoria de X por Y dividido entre el número de datos multiplicado la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X cuadrado elevarlo al cuadrado. Respectivamente vamos a colocar los datos de cada variable para ver el resultado. Entonces sería B es igual N, que son las 10 mujeres que van a someterse a un gimnasio, por la sumatoria de la columna XY, que esta fue la que hicimos, que es de nuestra sumatoria de esta columna, que es 84.735 menos la multiplicación de X y Y de las sumatorias de las columnas, que esto sería 1271 por 662.5, que esto lo dividimos en N, que es los 10 mujeres, por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X, que es la columna de la cintura en centímetros, que está en la sumatoria 62.65, 662.5, que lo tendremos que elevar al cuadrado. Ingresamos estos datos a nuestra calculadora respectiva. El resultado de esta fórmula da 1 punto con varios decimales. Yo recomiendo que en esta fórmula colocar todos los decimales de B para que nos salga exactamente. Pero en el resultado que en otro inciso nos va a pedir esto, sería B 1.83.
pero para colocarlo en esta fórmula, que es en el B, colocamos todos los decimales. Entonces reemplazamos los datos, que en este caso sería la sumatoria de Y, que ya la conocemos, que dijimos que era menos que B, que dijimos que vamos a ingresar todos los dígitos, pero en este caso ya no me cabe, pero yo en la calculadora tengo que ingresarlo todos, pero aquí solo voy a dejar de referencia 2 dígitos. Lo multiplicamos por la sumatoria de X, que es este resultado, 662.5, dividido el número de datos, que en este caso sería 10. Entonces nuestra A es de 5.997 con decimales. Este sería nuestro resultado para el inciso C. Y para el inciso D, que tenemos que calcular el valor de la pendiente de la recta, es esta fórmula, que este es el procedimiento y este es el resultado, 1.83. Y para calcular el inciso E, ¿cuál es el valor de R, que es la R del coeficiente de Pearson? Y hay que interpretar el resultado. Entonces, esta es la fórmula. Reemplazamos los datos, que sería R es igual al número de datos, que son 10. La sumatoria de X, Y, que ya lo tenemos. Menos la sumatoria de X y Y, la que tenemos que multiplicar. Y la raíz cuadrada de N, que es 10, por la sumatoria de X al cuadrado. Que esto lo restaremos con la sumatoria de X, la columna de X, pero esto resultado lo tenemos que elevarlo al cuadrado. Igual lo hacemos aquí, solo que es con la Y, entonces sería 10 por menos la sumatoria de Y, que esto lo elevamos al cuadrado y nos da un resultado de, lo colocamos esto en la calculadora, 0.62, y esto sería la respuesta. La interpretación sería en este caso que el valor del coeficiente de correlación, que es R 0.62, indica que existe una correlación moderada positiva entre las dos variables X y Y, que nos daría un resultado de 261.91. Y eso es todo. Gracias.